Nuevamente es un gusto estar aquí reunido con ustedes hoy y pues vamos a invitar al Espíritu Santo que nos guíe y nos acompañe para poder compartir un mensaje que creo Él me ha dado en mi corazón y que a todos nos puede ayudar en nuestro caminar junto con Él. Este fin de semana pude compartir con un amigo que estaba de regreso a Guatemala. Luego de estar casi aquí 10 meses con su familia en un proceso médico bastante complicado. Y conversamos bastante sobre los procesos que los dos, como hombres, habíamos tenido que pasar junto con nuestras familias y lo que había sido esa experiencia. Finalmente él regresó a su país, a su bello país, Guatemala, y he tenido 2 días para poder reflexionar sobre todo lo que hablamos ese día. Y hay tres preguntas que vienen a mi cabeza y que me han hecho reflexionar porque fue parte de lo que conversamos. Y la primera es, ¿cuál es mi primera o mi principal prioridad? La segunda pregunta que ha surgido mucho dentro de mí es, ¿qué es lo que yo debo perseguir más que ninguna de cualquier otra cosa en mi vida? Y la tercera es, ¿de qué vale la pena presumir? Porque dentro de nuestra conversación, sin haber preguntado estas tres cosas de forma directa, estaban en la mesa. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado esto. ¿Cuál es su principal prioridad? ¿Qué es lo que más vale la pena perseguir en esta vida sobre cualquier otra cosa? ¿Y de qué vale la pena presumir? El antiguo Alejandro, y de no hace muchos años para atrás, pues no dudaría en responder que lo más importante y la principal prioridad podría ser el negocio, los negocios, las riquezas, las inversiones o los activos. También se puede llegar a pensar que la inteligencia o la estrategia que se tenga para eso o para poder desarrollar las diferentes actividades son cosas que podríamos perseguir y presumir. Y tal vez para muchos otros, la fuerza o la velocidad con que pueden hacer las cosas. Esas hubieran sido tal vez mis respuestas para esas tres preguntas. Yo pienso hoy claramente que todos esos son recursos muy valiosos, que sí es importante poder contar con esos recursos, pero que no son personalmente hoy mi prioridad, ni es mi prioridad principal, y mucho menos vale la pena llegar a perseguirlas dejando atrás muchas cosas que hoy tal vez para mí son más importantes y que sencillamente presumir de eso que es temporal y que hoy está y mañana no tiene ningún sentido, que sencillamente son un medio que hoy podemos llegar a tener para obtener un fin. No soy el mismo de ayer y mucho menos soy el de hace unos años. Y tengo hoy como mi principal prioridad, como algo que persigo todos los días y por lo cual creo que valdría la pena presumir es mi relación vital con Dios y mi dependencia de Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo para poder caminar cada uno de los días de mi vida, especialmente el día en el cual hoy estoy aquí sentado junto con ustedes, el día presente. Me tomó tiempo, pero finalmente llegué a comprender que lo material es solo un recurso que proporciona una manera para ganarse la vida y que las cosas materiales son solamente un medio para lograr un fin. Que lo supremo en mi vida es saber que Dios es la fuente, que Él es el único por medio de Jesús que me proporciona vida y que las cosas espirituales son un fin. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, habrá frío y calor, verano e invierno, día y noche. Y que además, independientemente de la temporada de mi vida en la cual pueda yo estar pasando, bien sea siembra o cosecha, bien sea calor o frío, verano o invierno, noche o día, mi prioridad no va a cambiar. Y aunque pueda estar sembrando con un frío en invierno, de noche, prefiero hoy pasar ese periodo y esa temporada de la mano de Dios que hacerlo solo con mis propias fuerzas. Y si en estas temporadas que todos tenemos que pasar, adicionalmente le sumamos lo que estamos viviendo en este mundo, como lo declara claramente la Biblia en 2 de Timoteo 3:1-5, que dice lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas
que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Lo que está pasando hoy no es algo que no hubiéramos visto venir, ya estaba escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán absolutamente nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. No es solo las temporadas de la vida, sino lo que hoy estamos viviendo y con todo eso, poderse llegar a mantener aferrado a la fuente que es Dios, sabiendo que Él solo da vida y que la prioridad debe ser nuestra vida espiritual. Mm. Mi amigo llega y me pregunta, hermano, ¿y es que usted cómo es que le hace? ¿Cómo es que usted le hace para poderse mantener firme con todo eso que estamos viviendo y lo que pasa alrededor de nuestra vida? Mm. Porque yo al igual que él, y igual a cada uno de nosotros, enfrentamos noches eternas, inviernos largos, veranos secos, desiertos asfixiantes, y enfrentando además a todo tipo de personas y situaciones que solamente quieren sacar de mi cuerpo la última gota de aliento que puedo llegar a tener. Le digo a mi amigo, espérese un momento, hermano, deme un segundo, me paro de ahí, me dirijo a mi lugar secreto, donde estamos hoy aquí, sentados, donde paso tiempo con Dios, tomo una Biblia nueva que tengo aquí y se la entrego, me devuelvo y le digo, hermanito, aquí está todo lo que usted necesita saber. Todo está acá en este libro y me dice, ¿cómo así? Porque yo creo principalmente, le respondo, que la Biblia tiene un principio grandísimo, grandísimo. Y con el desarrollo de tres simples prácticas básicas, podemos llegar a vivir en un mundo como en el que nos toca enfrentar todos los días, teniendo a Dios como nuestra primera prioridad, siendo Él nuestra única fuente de vida y teniéndolo como nuestra finalidad. Porque creo que el principio es este, y es que la Biblia está viva. Y ese es el nombre del mensaje hoy. Está viva. La Biblia es viva, está viva. Juan 6:63 dice, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que nos ha dado Dios a través de la Biblia son espíritu y son vida. Son como el viento. Y Juan 3:8 nos dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del espíritu. El viento existe en todos los lugares de la tierra y lo invade todo. El aire que respiramos se halla en un toda vasija vacía, en todo lugar grande o todo lugar pequeño, no importa cuál sea. Obra en la tierra de la manera en que nadie puede monopolizarlo y mucho menos resistirse. El viento es un aire en continuo movimiento. Sentimos que el viento se mueve cuando el aire corre a lugares de alta presión atmosférica o a lugares de baja presión atmosférica, según los esquemas del tiempo. No depende de nada de lo que nosotros podamos hacer. De la misma forma que el viento sopla hoy, lo hacía hace siglos atrás, no ha cambiado, no se ha modificado, se sigue moviendo. Y definitivamente el viento es algo que nadie, absolutamente nadie puede controlar, como tampoco nadie puede controlar la dirección en la cual el viento se mueve. Y así es la palabra de Dios cuando entra en nuestra vida. Está viva como lo estaba siglos atrás. Hebreo 4:12 en la Biblia dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma, y escuche esto, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros más íntimos y pensamientos y deseos. La palabra de Dios es ese bisturí que hace una cirugía en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestra familia, en nuestros negocios, en el manejo que le damos al dinero, en el manejo que le damos al tiempo, en el pecado que habita dentro de nosotros, en el pecado en el cual podemos estar viviendo de forma recurrente. La palabra de Dios toca toda y por completo nuestra vida. No hay parte en el cual no entre, es como el viento. Además, no lo podemos controlar, es algo que nosotros no podemos decir cuando estamos leyendo la palabra de Dios qué va a hacer en nuestra vida. Sabemos que va a entrar y nos va a transformar.
Otro concepto que es importante tenerlo es no lea la Biblia, permita que la Biblia lo lea a usted. La palabra de Dios entra entre el alma y el espíritu, un concepto que es importante tener. El alma soy yo con mis emociones y mi voluntad. Y el espíritu es el espíritu de Dios en mí. Y esa es la palabra de Dios que corta y expone nuestros más profundos deseos, llevándonos a nosotros a enfrentarnos con el espíritu de Dios en arrepentimiento y con ese deseo de querer cambiar y no seguir haciendo las cosas de la misma manera. Pero aquí sí hay un tema importante que tener y es la actitud con la cual nosotros nos vemos frente a la Biblia. Tener la actitud correcta hacia la Biblia es vital para que esa cirugía pueda obrar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestros corazones. Yo he hablado con una infinidad de personas, muchísimas, que buscan ajustar la Biblia a su forma de vivir. No quieren cambiar su forma de vivir. Creen que está bien. Y solo ajustando a la Biblia, a como ellos viven, pues dicen, ya estoy bien. Y la verdad es que esa es una actitud incorrecta. La actitud correcta hacia la Biblia es ajustar nuestra vida, es cambiar nuestra forma de vivir ajustándolo a la palabra de Dios. No es tomar la Biblia y empezarla a retasear para que se acomode descarta a mi vida, descartando lo que no me gusta y solo aceptando aquello que me bendice o que me promete una bendición para mi vida. Esa es una actitud incorrecta. Ajustar la Biblia y acomodarla a mi vida sin tener el deseo de cambiar hará que la palabra de Dios no tenga ningún poder sobre mi vida. La Biblia está viva y tiene poder cuando pasan tres cosas. La primera es cuando la aceptamos, la segunda es cuando la recibimos y la tercera es cuando la creemos. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejen de dar gracias a Dios porque al oír, recibirla, ustedes, la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como realmente lo que es palabra de Dios, la cual actúa sobre ustedes los que creen. Oyeron, la recibieron y la aceptaron, no como palabra humana, sino como realmente es palabra de Dios y la creyeron. Y esto es claro, esta es nuestra decisión. Aceptarla, recibirla y creerla. Estuve viendo un documental del señor Billy Graham y cuando el señor Billy Graham empezó a predicar, en algún momento empezó a tener varios conflictos sobre si la Biblia era la palabra de Dios o no. Y se veía en ese conflicto y constantemente le estaban preguntando que él qué pensaba de eso. Y él dice que tomó un tiempo, se alejó y estando con Dios, él puso la Biblia sobre un pedazo de madera, sobre un árbol o algo que estaba afuera y dijo, yo en este momento decido creer que esa palabra es tu palabra, la palabra de Dios. Al igual que yo lo hago hoy y usted verá porque esa es una decisión que usted tiene que tomar. Muchos de mis amigos amigos que he venido teniendo desde hace muchos años atrás me han expresado que no quieren dejar lo que están haciendo por entrar a obedecer o a conocer la Biblia, porque puede llegar a ser sumamente aburrido, tedioso, harto y sin gracia. Claro, creo que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Y si lo han hecho, tal vez no la han aceptado. Y si la han aceptado, pues puede ser que no la hayan creído. Porque la palabra de Dios cuando entra en nuestra vida, cuando la recibimos, la aceptamos y la creemos, hace que nuestra vida se vuelva completamente excitante. No tengo palabras suficientes para describir lo asombroso, emocionante, retadora y atractiva que puede llegar a ser nuestra vida una vez nosotros hemos aceptado la palabra de Dios. Y no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Ahora bien, si usted sigue escéptico, pensando que esto no es así, pues lo invito a que pruebe y se dé cuenta por usted mismo, que no le cuenten o que no solamente sea yo el que le diga, mire, vaya y lea la Biblia y verá cómo va a transformar la vida. No se quede con un plato de segunda mesa, experiméntelo usted directamente. Y así fue que le dije a mi amigo, hermano, aquí le entrego esta Biblia y estos conceptos. Y mi amigo llega y me pregunta, muy bien, pues chévere todo, pero ¿y ahora qué quiere que yo haga con este libro, con esta Biblia? Entonces le digo, aquí van tres prácticas básicas, hermano, que le van a ayudar a poderse desempeñar y a poder estudiar y a tener ese tiempo y aceptar la Biblia por lo que es. Lo primero es, empiece el día leyendo la palabra de Dios y me dice, uy, no, hermano, eso es mucho tiempo. Eso me va a tomar mucho tiempo y yo no tengo tiempo, soy un tipo muy ocupado. Le digo, no, 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 no se mate tampoco.
Mire a ver si puede tener 3 minutos. Empiece con 3 minutos. Y si solo empieza con 3 minutos, empiece leyendo un proverbio y un salmo, el del día. Ahora bien, si usted tiene 15 minutos, pues mejor. A ese proverbio y a ese salmo que tiene, pues métale algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento. No se mate la cabeza. Y si llega a tener 20 minutos a lo anterior, hágame un favor, agréguele el devocional del día. La siguiente pregunta de mi amigo fue, ¿y en dónde encuentro toda esa vaina que usted me está diciendo, Alejandro? Porque sinceramente es la primera Biblia que tengo y no sé por dónde entrarle. Y le digo, mire, agárrese su teléfono, hermano. Pum, venga al teléfono, vaya a las apps y revise si usted ya no tiene una aplicación que se llama YouVersion. YouVersion. Y no, el hombre no la tenía. Le dije, bajémosla de una vez. Y cuando la bajó, le indiqué dónde está todo. Y es una aplicación que es tan fácil o más fácil que manejar que el Facebook, Instagram o Twitter. Cualquiera de esas aplicaciones es más complicada que manejar el YouVersion. Y en el YouVersion de su teléfono tiene todo lo que necesita para poder iniciar su día leyendo la palabra de Dios. Salmo 119, 147. Me levanto temprano y antes de que salga el sol, clamo en busca de tu ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. No en mis planes, no en el banco, no en los negocios. Pongo mi esperanza en tus palabras. Si no cree todavía y si no lo ha hecho, una semana. Lo invito a que lo haga. Intente una semana y verá lo que está por pasar en su vida. Lo segundo es, estudie la palabra de Dios y me dice, ¿y cómo le hago? La Biblia ya la tiene, ya se la di. Ya bajamos la aplicación, solo consígase papel y lápiz. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo. Todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Estudie constantemente de día y de noche. Medite. Use los comentarios que algunas Biblias de estudio tienen. Escriba, pero especialmente obedezca. Porque solo así, como dice la promesa de la palabra de Dios y la Biblia, entonces prosperará y le irá bien en todo lo que haga. Entonces le digo a mi amigo, mire, aquí van algunas recomendaciones. La primera, porque el hombre no conocía nada. Le digo, consígase la traducción que más le guste. Y me dice, ¿cómo así de traducción? ¿Qué es eso? Y en este punto muchos pueden tener información incorrecta sobre el tema, porque pueden pensar que se ha tomado la primera traducción y sobre esa se hizo una segunda traducción y sobre la segunda se hizo la tercera y sobre la decimoquinta se hizo la decimosexta y no es así. Cada traducción de la Biblia parte de su versión original, que está escrita en 3 idiomas, documento que aún existe, ese original existe. Entonces, cada vez que se trabaja una traducción, van al documento original que está en 3 idiomas y hacen la traducción. Y hay 3 tipos diferentes de traducciones. Y muchas veces me he topado con diferentes personas que dicen, mire, es que yo empecé a leer y no entiendo absolutamente nada. Y le pregunto, mire qué versión está leyendo. Y me salen con la King James o la Reina Valera, que son traducciones que están de la Biblia, pero muy difíciles de leer. Claro, la palabra está viva y va a obrar en nosotros, pero creo que también tiene mucho que ver la versión o la traducción de la Biblia en que la estemos leyendo. Y entonces le explico a mi amigo, mire hermano, hay 3 tipos de traducciones. La que se llama equivalencia formal, ¿sí? Y es una traducción donde cogen la original palabra por palabra y la van traduciendo. Y esas son las versiones que usted está teniendo ahí. Mire, la que sale ahí, la Reina Valera, y esa es difícil de entender, o la King James en inglés. Y son traducciones difíciles de poder comprender. Para mí, especialmente, es muy difícil. Entre gustos no hay disgustos. Habrá personas que prefieren ese tipo de traducción. La segunda es la equivalencia funcional, es la que a mí me gusta y me encanta, y es la que personalmente yo uso. La traducción, esa traducción no es exacta palabra por palabra, pero sí pensamiento por pensamiento. Y no es una interpretación, es la traducción del pensamiento al pensamiento en palabras que facilitan en un lenguaje contemporáneo nuestra comprensión. Es el pensamiento original. Versiones como la nueva traducción viviente, como la traducción al lenguaje actual o la nueva versión internacional, son versiones o traducciones de la Biblia que nos permiten entender en un lenguaje actual la palabra de Dios. A mí me encanta leer esas. Y hay otra entre esas dos, que es una mezcla de las dos, que se pueden encontrar varias versiones donde mezclan la equivalencia formal palabra por palabra o la equivalencia funcional pensamiento por pensamiento. Y hay una tercera traducción
que es la parafraseada. No necesariamente es una versión exacta. Y es aquí donde toman la palabra de Dios y lo dicen como ellos lo dirían. Básicamente es lo que estoy haciendo hoy con ustedes, compartiendo lo que creo que Dios me dijo en mis palabras para tener una comprensión mucho más sencilla. ¿Sí? Y estas versiones las encuentro mucho en inglés y sí, la verdad sí las utilizo. Y utilizo la versión de Message y otra que se llama la Live Bible, Live in Bible, que están las dos en inglés. Y para que tenga una idea de cómo funciona, le digo a mi amigo, mire, pues vamos a revisar Primera de Corintios 13:4 en la Reina Valera. Y aquí lo tiene. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Primera de Corintios 13:4 en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y en la tercera traducción, que es el mensaje, Primera de Corintios 13:4, el amor nunca se rinde. El amor se preocupa más por los demás que por uno mismo. El amor no quiere lo que no tiene. El amor no se pavonea y el amor no tiene la cabeza hinchada. Creo que esto da una idea y nos permite comprender muchísimo mejor la palabra de Dios. Lo segundo que le digo a mi amigo es que consígase una Biblia de estudio, hermano. Una Biblia de estudio trae los comentarios adjuntos enfocados y la que tuve la oportunidad de darle a mi amigo era una que yo utilizo también, que es la Biblia de liderazgo de John Maxwell, ¿sí? Y es una de las que yo utilizo porque es una traducción fiel, pero que también se adapta al que la recibe, a mí, a mi lenguaje, a lo que a mí me gusta escuchar. Y yo soy una persona que busca liderarse a sí mismo y que busca un crecimiento personal y esta es una Biblia enfocada en eso y es la que me fascina leer. Pero también utilizo otra palabra, otra Biblia de estudio que es la Biblia Palabra de Aliento de Max Lucado, que viene también en la versión nueva, versión internacional, pero trae notas, comentarios, palabras de aliento para mi diario vivir. Estas Biblias de estudio nos ayudan a entender el contexto, la situación, hacen una observación detallada de los personajes, nos dan palabra de inspiración, una aplicación práctica para nuestra vida. Creo que teniendo estos comentarios, le dije, vaya hermano, encuentre la que a usted le gusta. Pero adicionalmente falta un consejo vital para eso. No se quede solamente con lo que usted recibe y lee. Vaya y búsquese un grupo pequeño. Esos grupos nos pueden ayudar muchas veces a aclarar dudas que tenemos, que no hemos comprendido, que no nos han quedado claros. Compartimos en esos grupos pequeños devocionales, leemos la palabra de Dios y la compartimos. Somos vulnerables, somos transparentes, rendimos cuentas y nos ayudan a crecer y no a hacerlo solo. Pero adicionalmente a esto, lo invito a que participe en uno de estos grupos, porque puede pasar una cosa, involúcrese y participe porque los retos que usted está teniendo, las decisiones que usted ha tenido que tomar, la experiencia que usted ha tenido, lo que usted ha fallado y en donde se ha equivocado, va a ser transformador y enriquecedor para otra persona. Usted es necesario, sus experiencias son necesarias, sus palabras de aliento y de ánimo para otros son necesarias. No tiene que conocerse la Biblia de memoria, pero sí tiene que participar e involucrarse. Impulse a otros, acompañe a otros en este viaje que se llama vida, le digo a mi amigo. ¿Sí? Y si no tiene un grupo usted hoy, nosotros aquí tenemos uno por Zoom que hacemos una hora antes de que esto empiece, dos grupos de mujeres y uno de hombres. Si no, vaya y búsquelo en su iglesia local. Pero tener esas tres actividades, encontrar la versión que a usted le gusta, usar una Biblia de estudio, involucrarse y participar en un grupo pequeño para que pueda compartir lo que ha aprendido y seguir creciendo, es vital. Lo tercero que le digo a mi amigo después de todo esto es, mire, para que se pueda mantener firme, como inicialmente me empezó preguntando, hermano, ¿usted cómo le hace para aguantar? ¿Cómo hace para mantenerse firme? Uso la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia es un arma poderosísima. Claro, si la conoce, porque si no la conoce no la va a poder usar. Efesios 6:13 dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y hablamos de los tiempos, frío, invierno, calor, verano, desierto, y el enemigo se hace presente a través de diferentes circunstancias, situaciones o personas. Y así después de la batalla todavía seguirán firmes. Y Efesios 6:17 dice, tomen la espada del Espíritu, la cual
es la palabra de Dios, la única arma que nos da para atacar. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesucristo cuando fue tentado directamente por Satanás. Él usó la palabra de Dios como una espada, el arma que lo mantuvo firme cuando el enemigo lo atacó. Pero usted no sé si lo puede hacer, porque si no conoce la palabra de Dios, difícilmente la va a poder utilizar. Lo invito a que se empape y conozca esa arma que Dios nos da a través de su palabra. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que me guía a mis pies y una luz para mi camino. Yo tomo e intento hacerlo cada una de mis decisiones basada en la palabra de Dios. Y como para ir terminando y cerrando ya esto, definitivamente creo que la Biblia está viva y transforma nuestra vida por completo. Y que cada uno es una decisión personal si decide aceptarla, recibirla y creerla. Así que no solo nos cambia a nosotros, sino también a todos los que nos rodean. Y son tres sencillas pero profundas, profundas razones por lo cual pasa eso. La primera es que la Biblia apunta solamente a una persona y esa persona se llama Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz por usted y por mí. Y lo hace en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Lo hace desde el Antiguo Testamento con ejemplos, metáforas y personajes como José. Juan 5:39, estas son palabras de Jesús, Jesús hablándole a la gente en ese momento cuando él estaba ahí parado con ellos. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan de ellas, piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Jesús se lo dijo a los fariseos, que en ese momento la única escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Y les dijo, en esas escrituras que ustedes leen, ¿no? Ahí me están señalando a mí. Juan 20:31. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Dos, la Biblia me enseña a ser como Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos transforma, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Jesús siempre hizo lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yo personalmente quiero ser como Jesús y esa es una de las razones por la cual me imbuyo y me meto de cabeza en la Biblia y después permito y oro para que el Espíritu Santo y Jesús a través de su palabra obre en mí. La palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos prepara y nos capacita para ser como Jesús. Y tres, la palabra de Dios, la Biblia, me instruye para hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús lo que hizo fue que se entregó por nosotros, derramó su sangre por usted y por mí y nos rescató de la esclavitud y del pecado en el cual estábamos. Nos hizo libres y nos dio la vida eterna. Juan 3:16, un versículo, o tal vez el versículo más famoso de la Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y para que no se le olvide, mire que en el mismo Primera de Juan 3:16, el mismo, solo que tiene un uno antes, Primera de Juan 3:16, nos invita a que hagamos lo mismo. Primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera, y escuche bien, que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Es una instrucción y nosotros estamos llamados a obedecer. Cuando nos entregamos por los demás, nuestra vida experimenta esa emoción, esa alegría y ese gozo que solo Dios nos puede dar. Cuando oramos por los demás, cuando hacemos grupos pequeños en nuestra casa, cuando sacrificando nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros deseos, hacemos alguien por los demás, cuando invitamos a los demás a congregarse junto con nosotros, cuando nos involucramos, cuando servimos, cuando a través de las experiencias que hemos vivido enseñamos a otros, damos palabras de aliento, en ese momento no solo cambia nuestra vida, sino también de todos aquellos que nos rodean. De eso se trata la Biblia. La Biblia se trata de Jesús. Me apunta a Jesús, me invita a volverme como Jesús y me invita a hacer lo que Jesús hizo. Si no lee la Biblia hoy, no sé qué está esperando para experimentarlo.
el momento para empezar a hacerlo es ahora. Lo invito a que lo haga. Encuentre su versión, encuentre su traducción, busque su Biblia de estudio, vaya y encuentre un grupo pequeño en donde lo pueda hacer y esté compartiendo lo que la palabra de Dios, la Biblia, está haciendo en su vida. Vamos a orar, Juanca. No sé si nos ayuda con la oración final que le agradecería.